Montería fue fundada el 1 de mayo de 1777 con el nombre de San Jerónimo de Montería. Yo alcancé a vivir parte de lo que era Montería la Vieja y todavía recuerdo las casas de zinc viejas en donde generalmente vivían eran los que se hacían llamar blancos, que era la gente que tenía mejor situación económica. El resto de la población vivía en casas de paredes de tabla, algunas con techo de zinc, y las demás con bareque palma. En Montería la Vieja, la avenida Primera, que conocemos hoy, estaba dividida por un bulevar. En esos lugares se encontraban unos kioscos donde vendían los licores. Recuerdo el lugar donde tocaba un señor llamado Demetrio con unos tambores. Eso era entretenimiento para la gente lugareña. Recuerdo la calle del Comercio, donde existían unas casas con unos corredores tan altos que para poder subir me tenían que cargar. Las calles no estaban pavimentadas ni llenas de balasto, sino que tenían arena con piedra china. Eso parece que ayudaba a que no se produjera fango. Montería estaba canalizada. Yo sospecho que esa canalización era de origen indígena, porque seguí creciendo aquí en Montería, los canales continúan allí. Las partes en donde han cerrado los canales son las que se inundan. La parte comercial de Montería estaba dominada por personas que venían de Cartagena, de apellidos notables, en donde ya vendían en grandes cantidades bicicletas, plantas para energía eléctrica, vendían pick-ups para las fiestas y en fin lo que era electrodoméstico también, en manos de los turcos, en manos de los libaneses, en manos de otros extranjeros que llegaron después de la Segunda Guerra Mundial. También el mercado florecía. Recuerdo que en la calle 35 y 36 llegaban las lanchas procedentes de Cartagena. Los muchachos, cuando oíamos la sirena de las lanchas, nos acercábamos a ver el descargue que hacían de las lanchas. Montería era un pueblito de tradiciones muy profundas. Recuerdo cuando mi mamá nos llevaba a la misa los domingos. Era más religioso Montería en la época antigua que en la actualidad. Los hijos acompañábamos a los padres a la misa. Las fiestas más sobresalientes eran las fiestas del dulce nombre de Jesús, que eran las que amenizaban con las corralejas. En esa época recuerdo que había ya unos clubes establecidos en Montería como la Astoria. Los teatros que existían en Montería la Vieja eran el Teatro San Jerónimo y el Teatro Variedades. Parece que en ambos hacían corridas de toros. Montería era una ciudad que cuando yo nací no tenía acueducto. La gente se proveía del agua que vendían en los tanques cargados sobre los burros. La energía eléctrica apareció también en Montería muy tarde en manos de un señor Luis Lacharme, que dicho sea de paso también tenía una fábrica de mantequilla. Montería hoy no tiene fábrica de nada, pero en esa época tenía bien establecida una fábrica de mantequilla. Me contaban personas mayores que cuando llegaban a Montería veían las playas llenas de peces abiertos para guardarlos, que eso era herencia de los indígenas. Montería recibió ese nombre porque la gente salía de cacería, pero no llamaba cacería sino montería. Vamos a montear venado, cacó, vamos a cazar o a montear conejos, y entonces de ahí derivó el nombre de Montería. Eso de que le digan ahora Montería, la ciudad de los charcos, eso es nuevo, eso es cuestión ya de gente de la actualidad, pero antiguamente no existía eso. Cada barrio generalmente tenía su fiesta y esas fiestas tenían como atractivos la vara de premio, la carrera de caballos, el corte de cabeza del gallo y las peleas de gallo. En alguna parte del barrio instalaban una gallera provisional y ahí se realizaban las peleas. La educación era muy estricta. Si a los muchachos los matriculaban en un colegio y dejaban de asistir 2 o 3 días, llegaba un policía a la casa a preguntar por qué el niño no había asistido
a clases. Hoy ese seguimiento no se hace. El vestido típico de la gente monteriana era en las mujeres las faldas largas y en los hombres se acostumbraba a usar vestido entero o chaquetas de color blanco, sombrero también blanco. El transporte que yo conocí en mi época en Montería fue el de los coches. Para nosotros era un espectáculo mirar el coche que pasaba frente a la casa y nos montábamos en la parte posterior hasta donde pudiéramos regresar otra vez a la casa sin que tuviéramos ningún tipo de cansancio. Más tarde aparecieron los primeros carros particulares, pero no había servicio público, sino carros particulares. Montería era una ciudad de mucho movimiento económico. Todas las regiones del Alto Sinú provisionaban a Montería de elementos comestibles. En esa época la gente del campo traía a Montería la manteca de cerdo, la raicilla, el maíz, cacao. Éramos incipientes en la producción de comida tecnificada y en esa época la gente comía sanamente. Por ejemplo, en la época de las subiendas todo el mundo comía pescado, pero ahora en la época de subienda raro es el que tiene para comprar un pescado. El monteriano antiguo vivía de sus artesanías. Por ejemplo, existían los zapateros que producían las abarcas, tenía bastante venta. Existían los ebanistas, que no se llamaban así, sino carpinteros. Existía un gremio de personas que arreglaban techos de casa. Existían personas que arreglaban las cercas y los techos de las casas. Existían los areneros que se encargaban de sacar la arena del río, de extraerla y la cargaban en unos burritos. Para depositarla en la casa donde le hacían el pedido, soltaban las partes laterales de las cajas. La arena fluía de esa caja. Las señoras ayudaban económicamente aplanchando la ropa de la gente más pudiente, porque el que era pobre no mandaba a lavar su ropa ni a plancharla, pero la gente que era pudiente tenía capacidad para mantener a una señora de plancha y otra señora que nada. De la Montería antigua a la nueva Montería se ha perdido la seguridad. Montería se ha convertido en una ciudad muy insegura y en esa época a lo único que se le temía era a los espantos, a las brujas. La gente a veces no salía de noche por miedo a los espantos, a las brujas, pero hoy nada de eso se le teme. Estamos en una época en que el hombre es más sagaz y ha investigado los misterios de la naturaleza y ya no cree en brujas. Tradicionalmente la Semana Santa era un acontecer. En Semana Santa la gente se preocupaba por preparar las mejores comidas, los mejores platos de comida. Y había un trueque, pero simbólico. Un vecino le llevaba platos al otro y el otro le devolvía por la calidad de lo que hiciera. Le gustaban los platos porque hacían un intercambio. Se ha perdido en Montería la presentación de artesanías en la Avenida Primera. Se ha perdido la costumbre de ir a misa en familia, la costumbre de los festejos en los barrios, en las cosas que más recuerdo que se hayan perdido. No, la primera capital del departamento de Córdoba fue Montería, por allá hacia el año 1952 y parece que eso se hizo efectivo hacia el año 1953, independizándose el departamento de Córdoba del departamento de Bolívar. Así que los que nacimos antes de esa fecha debiéramos ser bolivarenses y no cordobeses, pero uno sigue amando al terruño cordobés y no al bolivarense porque ya se perdió esa dependencia departamental. Cuando había un decreto nuevo, llegaba un señor con una bocina, pero no electrónica ni nada, sino que era un embudo, acompañado de alguien que llevaba un redoblante. El del redoblante comenzaba a sonar su tambor, paraba para que el que llevaba el decreto en mano lo leyera y la gente se aglomeraba a escuchar las nuevas determinaciones que se tomaran a nivel municipal o a nivel departamental o nacional. Eso también era un espectáculo, ver a esos tipos gritando el decreto en las esquinas con su redoblante al lado. También en Montería se perdieron, como costumbre, las retretas. Eran unos actos musicales que se hacían frente a la iglesia catedral de Montería. Ahí los domingos la banda departamental, que desapareció, entonaba música de toda clase y era un espectáculo para la gente que salía de misa.
costumbre que se perdió. Sastres quizá eran las personas de mayor ocupación, que poco se veía en los almacenes de ropa. Entonces eran populares y muy famosos los sastres de la época. Todo lo que yo puedo recordar así de mentería.